Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Calditos Literarios, canal dedicado a los cómics, mangas y la literatura. En el mundo de la literatura, una fantasía extraordinaria, única y veraz será a continuación en las profundidades del arco iris, donde los sueños son reales y donde la única tentación está en el pensar, en dejar a la esclavitud atrás. Hoy quiero presentar un capítulo especial presentando al maestro Cristian Antón, un excelente periodista que a continuación nos va a presentar un poco del tema la literatura hispanoamericana. Es un placer, maestro Cristian, que estemos en esta presentación y sobre todo la importancia de que los jóvenes puedan acercarse un poquito más al tema de la literatura hispanoamericana. Pero coméntenos, maestro, ¿qué significa realmente la literatura hispanoamericana? ¿Cuáles son sus orígenes y qué es lo que representa para Latinoamérica? Bien, podemos primero agradecerte por el espacio. Gracias por permitirme dialogar contigo. Sé que has arado un camino en cuanto a la producción de contenidos vinculados a la literatura y en algún momento compartimos espacio a través del aula virtual de la universidad, en donde charlamos sobre los géneros periodísticos, específicamente el género de opinión. Y en esas charlas virtuales, en algún momento comenté que otra de mis pasiones es la literatura universal, pero que en algún momento decidí hacer estudios de literatura hispanoamericana, ¿no? Que es la literatura que se ha escrito en nuestro idioma, en nuestra lengua madre. Y esto me permitió, sobre todo, ampliar mis horizontes lectores. A veces estamos casados con ciertos autores que nos ponen en las vitrinas de las librerías a través del marketing, pero olvidamos algunos otros autores que son de suma importancia, que merecen ser leídos y que también merecen que el lector los impulse, los empuje hacia la otra orilla. Siempre estamos mirando sobre todo a los autores que están enmarcados en el bestseller. Y nos olvidamos de escritores que han arrastrado la pluma, que han montado una poética en Latinoamérica y que merecen ser leídos para comprender, ¿sí?, lo que ellos buscaron proyectar en sus obras. Me di a la tarea, con ayuda de muchos de los profesores de la Universidad Veracruzana, de entrar en otros autores a través de sus obras, escritores argentinos, bolivianos, peruanos, chilenos, guatemaltecos, salvadoreños, haitianos, dominicanos, precisamente para comprender que ese universo literario es más de lo que nosotros a veces vemos y percibimos en las librerías comerciales. Maestro, ahora coméntenos, ya hablando de los autores, sobre todo en el tema de la literatura hispanoamericana, ¿con qué autores, si algún joven o también adulto que quiere iniciar la literatura hispanoamericana, con qué autores podríamos comenzar? ¿Importantes, relevantes, históricos? Creo que es muy importante que los jóvenes que se dedican a la escritura con el soporte de la literatura puedan hacer un recorrido en el tiempo, un recorrido al pasado, precisamente para ir haciendo las lecturas pertinentes en cada uno de los movimientos de las escuelas o de las corrientes literarias. De pronto un joven hoy decide escribir poemas, ¿no?
decide ser un gran poeta, ¿no? Porque es como el momento en el que cuando jóvenes aspiramos a hacerlo. Claro. Entonces decide ser poeta, pero se olvida leer sobre todo en la línea del tiempo a los poetas que fueron haciendo una serie de aportaciones a través de unas diferentes estéticas o ritmos, ¿no? Entonces recomendaría leer a César Vallejo, ¿no? Al chileno Vicente Huidobro, al argentino Oliverio Girondo, ¿no? Recomendaría leer, sí, los poemas modernistas de Rubén Darío, ¿no? Recomendaría leer, ¿no?, a una serie de poetas que fueron marcando un tiempo y un espacio y que fueron respondiendo a las exigencias propias de su época. Hay modernistas en Colombia como José Asunción Silva, o en México Manuel Gutiérrez Nájera, que escribió una serie de cuentos y una serie de crónicas. Pero si abundamos más en el planteamiento inicial, ¿no?, a quienes debemos de leer, yo creo que tendríamos que leer a los exponentes de cada una de esas escuelas, corrientes o movimientos literarios, ¿no? Permitirnos conocer también las literaturas nacionales, es decir, la literatura peruana, la literatura chilena, argentina, mexicana o guatemalteca. Si pienso en el caso de Perú, ¿no?, en los últimos años he estado leyendo a un escritor que es muy importante para los peruanos, del nombre José María Arguedas, que escribió una serie de cuentos y novelas vinculados al tema indigenista, ¿no? Hay un libro que me ha marcado sobre todo que se llama Los ríos profundos de Arguedas, en donde se va a narrar un escenario importante a lo largo y ancho del territorio peruano, pero en donde se nos va a mostrar la esencia, el ser, la identidad de los pueblos incas, de los pueblos indígenas, ¿no?, y su visión del mundo a través de los personajes que nos plantea José María Arguedas, ¿no? Yo creo que esto es uno de los puntos importantes porque siempre cuando un joven que inicia en la literatura quiere iniciar con autores, pero ¿con cuál me voy? Hispanoamericanos, ingleses, alemanes, italianos o franceses, la crema de la cultura, donde salieron grandes como Víctor Hugo, Julio Verne, entre otros grandes. Pero creo que aquí, maestro, usted hace un punto importante porque para un joven, porque a veces siempre seguimos otras corrientes literarias o de otros países y a veces nos perdemos que nuestra raíz hispanoamericana es rica en contenido, pero como usted bien lo explica, hay que buscarlo, hay que encontrarlo para poder decir que también nosotros tenemos un sello literario, ¿no? Así es, mira, también es importante que no perdamos de vista que no todos los lectores poseen las mismas características o habilidades. De pronto encuentras a un estudiante de secundaria que está leyendo una prosa densa, que está leyendo no solamente el Quijote, no solamente los Tres Mosqueteros, no solamente está leyendo Los Miserables, no solamente está leyendo Guerra y Paz, Divina Comedia o la literatura rusa, sino que está ampliando sobre todo el abanico de esos escritores que han marcado o han dejado una huella en la literatura universal. Pero hay otros lectores que no tienen esas habilidades, ¿no? Yo siempre he dicho que algunos nacen con la habilidad y otros la vamos a desarrollar. Y entonces empiezan leyendo literatura breve, literatura escueta, que son los microcuentos, los relatos, los cuentos breves, y a partir de ahí también empiezan leyendo poemas pequeños hasta que se van encontrando en el placer lector
y empiezan a leer textos más extensos, ¿no? Pero es importante que no hagamos un desprecio por los géneros ni por los nichos de lectores. De pronto alguien siente un desprecio por la literatura infantil, pero no es fácil hacer literatura infantil. O alguien dice, yo soy novelista, yo soy cuentista, pero la poesía tiene que estar a un lado, el ensayo tiene que estar a un lado. Siento que un lector necesita leer sobre todos los géneros y necesita leer sobre todas las formas. Claro. De hecho, hay poetas que dicen que el verso libre es importante ejercitarse en él, pero lo primero que tiene que hacer un poeta es conocer las métricas para poder romper, ¿sí?, las normas, ¿no?, y ejercitarse en el verso libre. Es decir, tú puedes innovar, puedes proponer, puedes romper, puedes incluso no puntuar en un texto, pero no lo haces de manera arbitraria, lo haces porque conoces la regla, las puedes romper y a partir de ahí tú empiezas a hacer lo que algunos llaman un creador, ¿no? Claro, y yo creo que también muy importante la deconstrucción, pero es que a veces nos planeamos qué es deconstruir. Deconstruir no es destruir, es desarmar todas las herramientas posibles de algo, un objeto o incluso un personaje y ensamblarlas nuevamente, pero todos esos detalles son muy importantes y lo que usted menciona es muy importante porque la literatura hispanoamericana es una entrada a la deconstrucción tanto de fantasía, tanto de realismo, tanto de objetividad o incluso en el ámbito también del periodismo. Ahora, preguntando sobre la deconstrucción, ¿cuáles de los autores siente profundamente un romper literario? Me refiero a ir un poco más allá de las palabras, de las letras, donde ya no es solamente leer por leer, sino es como una entrada a otro mundo, donde usted se teletransporta y donde usted tiene un espacio profundo con el autor y pueda compartirlo. Mira, recuerdo lo que decía un crítico literario de origen argentino, Noé Gittrich. Él planteaba que los verdaderos libros o las verdaderas obras son aquellas que nos dejan inquietos. A pesar de que uno está acostado, preparado para dormir, uno no puede dormir porque está profundamente inquieto y necesita saber qué continúa en la historia que uno ha elegido leer. Esos escritores que te provocan con su obra, ¿sí?, el que no podamos dormir, son esas obras que merecen no solamente una primera lectura, sino requieren de una segunda o una tercera lectura, ¿no? A mí me pasa cuando leo La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, o me pasa cuando leo los cuentos de Julio Cortázar, ¿no? Hay uno que se llama Las Ménidas, ¿no? Creo que es un cuento que me gusta releer. Esto también pasa con Rulfo, ¿no? Los cuentos del Llano en Llamas son cuentos que posibilitan una siguiente lectura. De pronto los estudiantes dicen, maestro, ya no queremos leer otra vez El Llano en Llamas, ya lo leímos en la secundaria y en la preparatoria, ¿por qué tendríamos que leerlo en la universidad? Y le digo, lean un cuento, el que quieran. Y resulta que encuentran elementos, ¿no?, que no habían percibido cuando lo leyeron en sus estudios de secundaria y de preparatoria, ¿sí? O sea, yo estoy leyendo ahora la obra de Álvaro Mutis, escritor colombiano, y hay dos libros o tres que me fascinan. Uno se llama La nieve del almirante, Un bel morir, y el otro es Ilona llega con la lluvia.
Cada uno de estos libros los he leído por lo menos 8 o 10 veces y siempre vuelvo a encontrar un elemento para analizar esa obra literaria. Su personaje, su narrador, el contexto, sus vasos con los que están comunicando. Pero hay un libro que me inquieta mucho, que es El Quijote, porque es un libro en donde confluyen todos los géneros. Hay epitafio, hay cuento, hay un cuento dentro de la novela, hay una novela dentro de la novela, hay una oración, hay una letanía, hay un diálogo teatral. Es decir, está prácticamente todo en un mismo universo llamado El Quijote. Entonces yo creo que las novelas tendríamos que leerlas y mirarlas así, como un universo en donde confluyen otros géneros, ¿sí? A los cuales hay que prestarle atención. Maestro, hemos hablado de antecedentes, hemos hablado de autores, hemos hablado de construcción, pero los personajes, maestro, y los personajes de la literatura hispanoamericana, ¿quiénes son? Son personajes que viven en las márgenes, son personajes que se cuestionan de manera constante, son personajes que viven vidas paralelas, como he dicho, vidas marginales. Pienso en Macrol el Gaviero de Álvaro Mutis, un marinero que más que transitar sobre los mares, lo hace más sobre los ríos y las montañas, y es un personaje que nos transmite sobre todo lo que él percibe de la sociedad o del mundo, ¿no? Parecería ser que siempre está creyendo que él tiene la razón y no el resto de las personas que le rodean. Lo que me fascina de Macrol el Gaviero es que busca ante todo no traicionar sus ideales. Nos va mostrando en el camino la descomposición social, la erosión, nos va mostrando sobre todo las adversidades de los pueblos, a pesar de que él se mantiene en movimiento a través del mismo viaje. Pero también pienso en Larsen, que es un personaje de la literatura latinoamericana. Es un personaje creado por Juan Carlos Onetti en novelas como El Juntacadáveres, El Astillero, Santa María, y son personajes que de una u otra manera nos proyectan a través de una serie de ironías los pormenores mismos de sus relaciones con las personas que le van rodeando, ¿no? Y podemos encontrar no solamente personajes, sino también cómo los espacios suelen ser también un reducto de personajes, ¿no? De pronto uno siempre tiene una fijación por el nombre de los pueblos. Santa María en Juan Carlos Onetti, Macondo en García Márquez, Comala en Rulfo, Mogador en Alberto Ruiz Sánchez, y las ciudades cuyos nombres conocemos también forman parte de esos espacios territoriales. Se han hecho novelas y cuentos en Buenos Aires, en Bogotá. Estoy pensando en una novela que se llama Sin Remedio, de Antonio Caballero, o se ha hecho novela ambientada en República Dominicana, o en Haití, o en Guatemala. Hay otro personaje que es fundamental para la literatura latinoamericana, hispanoamericana, que es la figura del dictador, ¿no? Mario Vargas Llosa, Miguel Ángel de Asturias, el mismo García Márquez, Carlos Fuentes lo hizo en México, como a través de sus relatos dieron vida a ciertos personajes históricos, pero dictadores, que cambiaron el rumbo de las naciones, ¿no? Entonces creo que hay
una serie de temáticas que podríamos estar leyendo con mucha facilidad. Pienso en el mundo andino, que es el mundo de José María Arguedas. Yo creo que es un tema muy importante porque, por ejemplo, siempre vemos a la dictadura o temas de dictadores como algo relacionado a la política, pero eso va más allá de eso, porque como forma parte del ser humano, hay muchas combinaciones, y entonces a veces como no lo damos como en un mismo punto, en un mismo tema, como por así decirlo, es la obra La Noche del Chivo. Bueno, lo vamos a... Como la fiesta del chivo. La fiesta del chivo, y lo vamos a dejar así como un tema político, controversial, pero no, va más allá de eso, porque como forma parte de lo que los escritores escriben, y como usted bien lo comenta con Gael García Márquez y con otros más, sobre la transparencia, sobre la modernidad, pero sobre todo la visión. Y no importa las épocas en que los escritores van haciendo esa magia o esa chispa que tienen, porque ya lo llevan adentro. Y podemos ver cómo ahorita la sociedad ha avanzado evolutivamente con referente a lenguaje o idioma, pero siento yo que dentro de esa época que los escritores, que estos autores, creadores, tuvieron muchas complicaciones por los momentos en que vivieron, con los dictadores que estuvieron ahí, y sobre todo con muchos más problemas, pero sobre todo yo creo que esa es la magia, sobre ver cómo un autor se mueve y se sale de esa zona, salirse de la zona de confort, sino encontrar ese punto o ese equilibrio para dedicarle un tiempo a lo que es la literatura hispanoamericana, ¿no? Sí, así es, ¿no? En el caso de Vargas Llosa, pienso en alguna de sus novelas, no solamente en La fiesta del chivo, que ambienta, describe, da vida a su dictador Rafael Leónidas Trujillo. También pienso que él buscó, a través de Conversación en la Catedral, hablar de la crisis en Perú, a través de la figura de otro dictador de apellido Odría. Es decir, que no necesariamente el escritor tuvo que haber vivido, ¿sí?, los efectos de estar bajo el dominio del dictador. Claro. Muchas veces recurren sobre todo a la investigación histórica, y a través de esas investigaciones es que pueden reconstruir un episodio que fue trascendental para los habitantes de determinado país o determinada población. Pero son los temas con los que también se está alimentando el escritor, ¿no? Otro escritor que escribió Yo Supremo, Roa Bastos, igual habla sobre la figura de un dictador, ¿no?, en Sudamérica, ¿no? Caso concreto en Paraguay. Entonces sí, como que ha permeado mucho esta temática en Latinoamérica, ¿no? Un libro que ya comenté hace un momento, de Miguel Ángel de Asturias, El señor presidente, es una novela que refleja sobre todo los comportamientos del dictador y los grandes castigos a los que se someten las personas que les desobedecen, ¿no? Claro. Entonces vemos que sí, hay una, más que preocupación, hay un gran interés de los escritores por hacer ese registro por ciertas épocas que fueron fundamentales, ¿no? Sí, claro, o sea, es que todos los padecimientos, todas las heridas abiertas que viven estos autores, y sobre todo es como, por ejemplo, todos los en la antigua
en la antigua Grecia, Homero, Sófocles, o inclusive otros filósofos que también transpiran, ven esos antecedentes, y claro, no son la misma época en la que ahorita vivimos. Las otras épocas anteriores tenían su manera de ética, o su manera de responder, o el lenguaje que ellos abordaron, y sobre todo abordando el tema de la literatura hispanoamericana. Yo creo que es rico porque es una identidad social transparente, y además rico en el lenguaje. Nuestro español es muy rico, es muy diverso, y es que a veces cuando viene un británico o cuando viene un italiano, a veces pueden pensar que nosotros hablamos como tal, como todos, pero no. Nuestros acentos son ricos y son muy diversos, y nosotros mezclamos muchas frases. Entonces, conforme leemos la literatura hispanoamericana, vamos a encontrar ese lenguaje rico, no solamente en nuestro país, como usted bien lo menciona, sino en todos los países de habla hispana, que podamos relacionarlo, podamos transpirar. Y yo creo que ese es un punto importante, ¿no, maestro? Claro, es de suma importancia, ¿no? Mientras te escuchaba, pensaba en la riqueza misma de nuestro idioma. Claro. De pronto, cuando uno se hace lector de las novelas del continente o los cuentos del continente, uno descubre esta belleza del lenguaje a través de los diferentes narradores que han elegido sus autores, y uno puede disfrutar con gran interés una novela guatemalteca, claro, o una novela salvadoreña o chilena o peruana, argentina, boliviana, ecuatoriana, como también uno disfruta los versos, los poemas de cada uno de estos autores. Hay palabras en las que yo me sorprendo la similitud, a pesar de que estamos muy regionalizados. Estas palabras son las que estamos utilizando en la mayoría todos, pero luego hay palabras muy particulares que son propias de una región, aderezados con el tono propio de la región, que hace que el lenguaje sea un escenario, un escenario vivo, claro, ¿no? Que nos está diciendo algo. Yo, platicando con los alumnos, les decía yo que construir un personaje no es fácil. No solamente estamos pensando en la descripción física, emocional, psicológica del personaje, sino también estamos pensando en qué es lo que va a decir ese personaje. Es decir, que los personajes también están construidos con discursos, y desde el discurso podemos saber desde dónde también nos está hablando su narrador o su autor. Claro, un punto clave, porque por ejemplo pasa que a veces no le damos la importancia a lo que son los personajes, o lo que son los mismos los personajes, y con sus diálogos, con su fuerza de las palabras, y que a veces, hablar bonito o hablar vulgar, dependiendo el tema que va dirigido o que el escritor quiere transmitir, a veces tendemos clasificar, y a veces perecemos en la universalidad de los personajes. No tenemos que tratar de como entrar en esa mente, encontrar esa mente de lo que el autor quiere decir, pero que a veces, como bien menciona, que por ejemplo, que a veces tiene muchas interpretaciones cuando un lector lee cualquiera de estas obras. A veces podemos tener una versión de lo que queremos leer del autor, y a lo mejor ese autor tenía otra versión de lo que él quería plasmar. No sé si a veces pasa así, ¿verdad? Sí, sí sucede, pero finalmente, como dicen los críticos literarios, si uno lee con atención una obra narrativa y la vuelve a leer
una y otra vez la misma obra narrativa, ¿sí? Uno entiende, si no a la perfección, uno se aproxima, ¿sí?, a lo que algunos llaman intencionalidad. A pesar de que hay diversas interpretaciones, lo que está fijado en la escritura es finalmente con lo que nos alimentamos y con lo que nosotros deducimos que es lo que se está plasmando ahí. Es decir, que todo lo que está en el texto es fundamental para entender la misma obra. Claro, y por ejemplo, a mí me pasa por ejemplo con los poemas de Carlos Pellicer. Es que en los poemas de Carlos Pellicer siempre encuentro nubes, nubes pero con imaginación, o a veces encuentro los sueños, o también la propia familia que lo aborda también, o los viajes que él ha viajado en diferentes lugares y que los plasma. Y entonces, cuando yo como lector, y sé que los que leen poesías tienen esa interpretación de ver, es que esa fuerza de interpretación de ver otras cosas que a lo mejor el autor no vio, pero que nosotros logramos entenderlo o no lograr superar. No, lo que trato de decir es que al leer poemas o a leer ensayos o cualquier novela, tratamos de llegar a ese estado íntimo donde el autor donde podamos conectar y sobre todo podamos dar fuerzas de diálogo o intercambios de diálogo, porque yo creo que eso es la meta principal de estos autores, que cada uno de ellos escriben y nosotros como lectores o también escritores, poetas, ensayistas, dramaturgos o periodistas, le damos esa fuerza creativa, le damos esa fuerza porque como lectores somos espectadores y a lo mejor y no es más llegar a una crítica, sino es como llegar a o que no nos gustó o que nos gustó, porque a veces nos pasa que de estos autores que nos recomiendan y a veces no teníamos como la expectativa de llegar a encontrar encontramos otras cosas que a lo mejor nosotros no nos imaginábamos o creíamos imaginar, ¿no? Sí sucede. Fíjate que ahora que te escucho, te comento, estoy leyendo 2 libros al mismo tiempo. Uno es La Ceiba en llamas, de Álvaro Ruiz Abreu. Escribe un ensayo sobre José Carlos Becerra, el poeta tabasqueño, y cuenta en los capítulos iniciales cómo José Carlos Becerra se ejercitó en el cuento para después pasar a la poesía, y cómo muchos de sus poemas fueron una extensión misma de sus cuentos. Lo mismo pasa con Álvaro Mutis, que escribió poesía y luego escribió narrativa. Y estoy leyendo Correo Familiar de Carlos Pellicer, que son las cartas que él enviaba a su mamá, a su papá, a sus amigos en su viaje que hace por Nueva York, que hace por Colombia y por Venezuela. Y no me sorprende, pero me llama la atención cómo los poetas, a pesar de enviar una carta, ¿sí?, por el correo tradicional en el siglo XX, no dejaban de ser poetas ni en un momento. Es decir, que la carta o la escritura de la carta era una especie como de poema en prosa, siempre usando las palabras, dándole una viveza al lenguaje y siempre con una gran intencionalidad, con una fuerza en las palabras, ¿no? Claro. Entonces creo que la escritura puede ponerse en todos los formatos, en todas las formas posibles, y creo que los lectores nos alimentamos, claro, a su vez de los alimentos que tuvieron los escritores. Es decir,
si un escritor tuvo influencias de Conrad o de Dickens o de Flaubert, cuando yo leo a ese escritor, esas mismas influencias están llegando a mí como lector. Si yo soy un lector de García Márquez, seguramente no dimensiono que Márquez leyó los clásicos o que leyó mucho también las novelas de Foucault, ¿no? Entonces, cada vez que estamos ante un escritor, yo creo que estamos no solamente viéndolo a él, sino estamos viendo a 200 o 300 escritores que están a su lado, que son las lecturas que él hizo para formarse como escritor. Claro, exactamente, porque por ejemplo, cuando un escritor está escribiendo, a veces no vemos que hay detrás de él, como bien menciona, estos autores que lo inspiraron, estos autores que lo formaron, estos autores que transcribieron en él como una espada, pero una espada literaria, una espada de la imaginación, una espada que une, pero que también divide. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a una división entramos en una individualidad que por ahí ese autor trata de llegar. Entonces, justamente igual me pasó lo mismo con las cartas que leí de un autor francés quien escribió un ensayo llamado Francia contra los robots, y en ese encuentro pues lo mismo, que a veces nos imaginamos que en cada carta pensamos que son como que los autores que dividen esas cartas, ya me voy a acordar del nombre y seguramente lo van a ver ahí en el video con el título, pero justamente en las cartas pensamos que son como que si fueran cartas comunes, como que si ahí no se pusiera la piel del escritor, y no, pasa todo lo contrario. Es que ya tiene esa fuerza, o sea, ya cuando escriben, ya sea una novela, un teatro, ya tienen esa fuerza, o despegarse, decir, es que ya no pueden despegarse, porque ya llevan dentro la literatura, y entonces conforme más leen, conforme más escriben, más herramientas ricas en el lenguaje tienen, ¿no? Sí, mira, hay un interés en las últimas décadas por publicar las cartas o la correspondencia de un escritor ya fallecido, ¿no? Y algunas editoriales como Acantilado y otras más se hacen de los derechos de esas cartas y las publican. Desde luego hay un gran proceso de edición. Los lectores viven agradecidos con la publicación de esas cartas porque son cartas que arrojan estados de ánimo, son cartas que arrojan contextos de una época determinada y incluso de una época que ya no volveremos a ver, pero que sí sabremos por la escritura que está en las mismas cartas. También hay un interés por publicar los diarios personales de los escritores. Cada escritor en algún momento escribe un diario personal, una bitácora. Incluso en algunos diarios aparecen los procesos, cuentan sobre sus procesos escriturales o simplemente van relatando la vida misma, ¿no? Hay muchos escritores hoy por hoy que adoptaron la forma diario y que están escribiendo mucha literatura a raíz de sus viajes, que quedan registrados como testimonio a través de la forma diario, ¿no? Entonces, creo que cuando alguien dice quiero ser escritor, pero no es hábil con el cuento o con la novela o con la poesía, también podría experimentar con la carta, empleando una relación epistolar con alguien más. Hace poco, y digo hace poco porque es en este siglo, Juan Villoro se escribía cartas con el periodista y escritor argentino Martín Caparrós, pero eran cartas futboleras,
¿no? En los mundiales o en la realización de los últimos, por lo menos 2 mundiales o 3, se han escrito las cartas en donde se van dando de manera constante una respuesta. No se trata de un comentario en redes, sino es una carta que se envía, así sea por correo electrónico, pero en donde lleva una gran intencionalidad, o tiene una gran intención de estar conversando sobre una misma temática. Entonces, hay muchas formas para ejercitarnos en la escritura. Claro, y por ejemplo, pasando de la antigüedad a la actualidad, hemos visto que, por ejemplo, cuando revisando bien sobre el presente, que vemos ahorita que varios escritores tienen más facilidad de escribir que a diferencia, porque como les tocaba la máquina o anteriormente con la pluma, tenían tinta y después de la tinta pasó varias épocas con las máquinas de escribir, pero que si te equivocabas en algo que no era, tenías que volver a poner la hoja, y ahora resulta que ahora es como que ahora ya es más accesible, ¿no? O cómo lo ve, y siente, por ejemplo, y siente que no se ha perdido esa fuerza, aunque ahora todas las herramientas tecnológicas son bien para el sector. Hace poco vi un video que hizo Javier Velasco, un escritor mexicano. Él ganó un premio de novela de la editorial Alfaguara, y él decía en el video que él todavía escribe a mano, ¿no? Que siempre tiene consigo unas plumas fuente con las cuales las está alimentando de tinta, y cada vez que el cartucho de tinta se gasta es que lleva por lo menos 6 cuartillas escritas. Y así puede tomar una libreta y empezar a escribir su próxima novela. Cuando ya termina de escribir a mano, entonces ya empieza a transcribir. Esa es una forma, cada quien tiene sus formas. Hay escritores que van directo sobre el procesador de texto. García Márquez dijo en algún momento que sí padeció los procesadores de texto. García Márquez estuvo en una generación en donde no existían las computadoras, ¿no? Pero hay personas que siguen escribiendo a mano en los aeropuertos, en las terminales, en las plazas, porque es una forma de viajar cómodo, y otra, saber que en algún momento puedes empezar a crear, ¿no? A mí me correspondió todavía escribir en máquina mecánica, máquina eléctrica y luego en un procesador de texto. Sin embargo, sigo tomando muchos apuntes, porque me apoyo en los apuntes. Claro, y ya para terminar, hemos dado una experiencia mágica, espiritual y sobre todo intelectual, compartiendo con nuestro querido maestro varios autores, varios personajes, varias historias mágicas que transpiran, y sobre todo los que consumen cómics, los que consumen mangas, los que escriben, todos tenemos esa fuerza, esa chispa, porque no dejan de ser palabras, no dejan de ser fuerzas que nos unen en una intimidad, y llegar a esa intimidad en donde ya ahora el autor y el lector se unen completamente. Maestro, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. No sé si quiera comentar algún tema ya para rematar, o algo que ahorita estemos relacionándolo con la literatura hispanoamericana. Que no perdamos el placer por la lectura, y que nos ejercitemos en la escritura, así sea un proceso doloroso. A veces se ve a la escritura como un proceso mágico, pero no, los escritores
sufren para concebir una hoja o una cuartilla. Ajá. Y creo que tenemos que ser claros. Hay escritores que han dicho que prefieren leer que escribir, sin embargo hacen las dos cosas, pero Sí. no podríamos dejar de leer porque ¿cuáles serían nuestros alimentos? Claro, exactamente. Y maestro, ya para rematar esta entrevista y que el espectador pueda adentrarse en la literatura hispanoamericana, ¿con qué autores se queda? ¿Con qué autores de estos grandes autores? O de los que podría mencionar. Yo aconsejaría leer los cuentos de Cortázar. Yo aconsejaría leer una novela que se llama La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, leer las novelas de Juan Carlos Onetti, El astillero sobre todo, aunque también puedes leer Junta Cadáveres. Recomendaría leer la primera parte de las obras literarias de Vargas Llosa. También recomendaría leer El mundo andino de José María Arguedas y también recomendaría leer la poesía. Claro. No solamente hablo de la narrativa, pero sí leer a Vallejo, leer a Huidobro, leer a Rubén Darío, leer a Oliverio Girondo, leer nuestra poesía mexicana que tiene muchos autores, leer la poesía colombiana, pero también su narrativa, y también creo que aconsejaría ver hacia otros frentes, ¿no? ¿Cuál es el cine de nuestro continente? Exactamente. ¿Cuál es la producción documental de nuestro continente? ¿Cuál es el teatro de nuestro continente en nuestro idioma? Y cuáles son esas otras expresiones artísticas a las que hay que ponerles atención y involucrarnos en esas temáticas. Claro, y ya como mensaje final, pues, amigas y amigos, agradecemos mucho que hayan visto este video dedicado a la literatura hispanoamericana, autores, personajes, acontecimientos importantes, maneras de cómo leer con ellos y cómo compartir este nicho de aventuras mágicas y transparentes. Maestro, pues muchísimas gracias. Al contrario, Juan, gracias por la charla. No, sí, al contrario. Y esperemos pues más entrevistas y más temas de estos. Un saludo para todos. Gracias.